Estaré predicando en esta hermosa hora bajo el tema "No ignores que también hay Espíritu Santo". Pues bueno, nosotros sabemos por la gracia de Dios que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7, entre tantas otras escrituras, dice claramente, y esos tres son uno: el Padre, el Hijo y el Espíritu, porque tres son los que dan testimonios en el cielo. Entonces los tres son uno solo en sus diferentes manifestaciones. Y dice la palabra de Dios: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les hizo una pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. A mí me sorprende la respuesta que tuvieron esos discípulos. Tengo entendido que estos discípulos no son los que anduvieron con Jesús, pero discípulo es todo aquel que está aprendiendo, que está estudiando con el maestro, porque quiere aprender más de la palabra de Dios. Y estos discípulos, a pesar de que ellos estaban estudiando teología, ni siquiera habían escuchado que hay Espíritu Santo. Y eso es cuando ellos creyeron. No sabían. Nadie les había enseñado. Y eso es algo muy necesario que los discípulos, al igual que nosotros por la gracia de Dios, sabemos que hay un Espíritu Santo. Pero tristemente, así como aquellos discípulos, también hoy en la actualidad hay hermanos o hay personas que han aceptado a Cristo, gloria a Dios por ello, pero niegan que hay Espíritu Santo. Y el negar el Espíritu Santo es estar en la ignorancia. Y el Señor nos quiere sacar de la ignorancia para que no andemos nosotros en las tinieblas. El Evangelio es luz y quiere resplandecer de manera total en nuestra mente y en nuestro corazón, permanecer la bendita palabra de Dios. Considero que el apóstol hizo esta pregunta, no es que él fuera preguntón o acostumbrado a preguntar, pero viendo a tales discípulos estudiando teología y quizás vio en ellos algo o escuchó algo de ellos o quizás escuchó al maestro, qué sé yo, pero lo que sí sé es de que el Espíritu de Dios lo llevó a hacer esa importante pregunta. Y ellos dijeron: no sabemos, ni siquiera, ni idea, como decimos algunos de nosotros. Entonces, asimismo, hermanos, quizás ellos solamente habían creído en Jesús, pero su comportamiento estaba manifestando que no eran quizás verdaderos hijos de Dios, o quizás algunos de ellos discutían cosas que no eran de acuerdo exactamente con la bendita palabra de Dios. Estudiar teología es muy bueno. Gloria a Dios, porque entre nosotros ya vemos algunos que por la gracia de Dios hemos tenido esa oportunidad. Pero lo importante aquí es conocer más allá de la teología,
conocer quién es el Señor, quién es Cristo y que hay un Espíritu Santo. Ser teólogos es bueno, pero sobre todas las cosas hay que ser hijo de Dios. Hay que ser espirituales. ¿De qué me sirve a mí conocer y conocer teología y no practicarla? Hoy en día, tristemente, algunos niegan que hay Espíritu Santo en algunos institutos bíblicos, que ya no es necesario orar porque Cristo oró por nosotros, que no es necesario ayunar y cosas así, tantos disparates que van enseñando. Imagínense, si a eso vamos, entonces están apartados de la palabra de Dios, porque el conocimiento de la palabra de Dios jamás se puede separar de lo que es el Espíritu de Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice que la mucha letra mata, pero el Espíritu vivifica. Por más estudio teológico que por nosotros tengamos, hermanos, jamás podemos separarnos de la oración, del ayuno, del estudio de la palabra de Dios, y menos de congregarnos. Entonces, si yo dejo de practicar esas cosas, ¿qué clase de estudiante soy? ¿Qué clase de discípulo soy? Nada más pura letra y no tengo presencia de Dios. No, yo prefiero presencia de Dios, aunque sea poca letra, aunque sea poco conocimiento, necesitamos presencia de Dios. Y así el Señor le preguntó a ellos y dicen, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Estaban bien perdidos, hermanos, bien perdidos. Con el debido respeto lo digo. Entonces, en esta hora, para aquellos que se niegan a creer que hay Espíritu Santo, el Señor nos enseña que el Espíritu Santo ha estado presente en un principio. No solamente fue que descendió cuando Cristo ascendió al cielo y le dijo a los apóstoles que esperasen la promesa ahí, y llegó el derramamiento del Espíritu Santo. Sigue diciendo ahí abajo, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, Juan bautizaba para el arrepentimiento, pero el bautismo que él practicaba, a diferencia de Jesús, que era para perdón de los pecados. Entonces el hombre, algunos que han aceptado a Cristo, que han conocido el Evangelio, dentro de su corazón a algunos, el Espíritu de Dios le amonesta cuando estuvieron en alguna otra doctrina, que con el debido respeto no es una doctrina apegada a la palabra de Dios, porque desafortunadamente algunos acostumbran bautizar sin sumergir a las personas en las aguas, solamente lo rocean y ya, ese es el bautismo. No, la Biblia nos enseña que Jesús fue bautizado en el río Jordán. En donde haya agua, la persona, el creyente, tiene que sumergirse en las aguas.
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No solamente bautizar solamente en Jesús. No, dice la palabra de Dios, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si alguno de los que escuchan no fue bautizado de esa manera, debe de volver a bajar a las aguas bautismales y que le bauticen de esa forma como dice la Santa Escritura. Porque de lo contrario, ese bautismo no es el bautismo que Jesús nos ha enseñado. El mismo Espíritu de Dios les va a dar, le está amonestando que dicho bautismo no es el bíblico. Si fue rociado, o aunque haya sido sumergido, si no fue en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no es válido. Aunque el bautismo no salva, es para dar testimonio de la fe en Cristo Jesús. Es un compromiso, es un acto de dar testimonio de que Cristo vive en uno. Es un testimonio público como manda las Sagradas Escrituras. Pero es necesario hacerlo. Después de aceptar a Cristo, tiene que nacer en el corazón ese deseo. No nada más por una emoción, por darle gusto a alguien. No, a quien hay que darle gusto es al Señor Todopoderoso. Y lo demás, cuando el apóstol Pablo impuso sus manos sobre los apóstoles y fueron bautizados en el Espíritu Santo, ahí es otro tema, quizás para más adelante, del cual hoy no tocaré lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Recordemos, hermanos, que cuando el pecador se arrepiente de sus pecados, acepta a Cristo como su Señor y Salvador de su vida, su espíritu nos sella. Como el Señor nos hablaba la semana pasada, Efesios 4, versículo 30. No contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados hasta el día de la redención. Es ahí, hermanos, en donde nosotros fuimos sellados con el Espíritu de Dios. Y lo de Dios es santo. Y entonces, si es santo, tenemos nosotros que tener presente que hay un Espíritu Santo. Todos nosotros, hermanos, que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, todos tenemos el Espíritu Santo. Lo tenemos, hermano. Usted no lo dude. Se aceptó a Cristo en su corazón. Lo recibió en su corazón. No de palabras, porque algunos lo reciben de palabras y ya. No. Se tiene que recibir en el corazón. Y el Espíritu Santo nos sella automáticamente. Que somos propiedad de Dios. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Él nos ha sellado diciendo, este es mi hijo, es propiedad mía. Esta es mi hija, es de mi propiedad. Él ahí pone su sangre preciosa, propiedad de Cristo, hasta la eternidad. Amén. El bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu y todo lo demás, el fruto y los dones son otros temas. Entonces el Señor me ha inquietado hablar del Espíritu Santo. Y vemos en las Sagradas Escrituras, en el libro de Génesis, capítulo 1, dice, Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio
creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ahí nosotros podemos ver claramente que el Espíritu de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, obrando. Dios es el que forma, Cristo es el que salva, y el Espíritu Santo es el que nos santifica, el que nos redarguye, el que nos instruye, el que nos enseña, el que nos consuela. Bendito es el Señor Jesús. El versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Ven? Dios está hablando en plural. No está diciendo voy a hacer o hago, está diciendo hagamos, refiriéndose al Hijo y al Espíritu Santo, conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es imposible ignorar que existe el Espíritu Santo. Si es el mismo Espíritu quien gime por nosotros y con nosotros ante el Padre como debe de ser. Él es el que pide por nosotros. No somos nosotros por sí solos. Cuando el hombre, cuando el Hijo de Dios empieza a orar, por lo regular, a veces uno comienza orando de una manera superficial y a veces ni con fe. Y empieza uno a hablar humanamente. Pero si uno sigue insistiendo en la oración, uno dice, no me levanto, yo sigo orando, yo sigo clamando, yo sigo intercediendo, yo sigo, Señor, pidiéndote. Entonces el Señor ve nuestra insistencia y Él ve un corazón contrito y humillado, el cual no desprecia, y entonces nuestras palabras se hacen a un lado y el Espíritu Santo que está en nuestro corazón empieza a gemir dentro de nosotros y empezamos nosotros a clamar, Abba Padre, me rindo Señor, escúchame Padre en esta oración, Padre mira mi necesidad, y empieza uno a quebrantarse en la presencia de Dios. Aleluya. Entonces, no puedes negar la existencia del Espíritu Santo. No son tus palabras. Cuando llega uno a esa profundidad, es el Espíritu Santo intercediendo por nosotros ante el Padre. Y Él nos escucha. De lo contrario, uno está hablando humanamente y dice la palabra de Dios que nosotros pedimos, pero pedimos mal. Porque somos nosotros, soy yo. Pero si yo me hago a un lado y le empiezo a dar libertad al Espíritu de Dios, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y entonces empieza el Espíritu de Dios a clamar por mí, porque Él sabe lo que nos conviene a cada uno de nosotros. Él sabe lo que necesitamos. Y entonces Él dice, empieza uno a orar, a clamar. Y uno dice, pero Señor, ¿cómo es que yo dije esto? No fue usted, no fui yo, es el Espíritu de Dios. Bendito es el nombre del Señor.
Por eso es necesario hacer a un lado esta persona y que sea el Espíritu de Dios intercediendo por nosotros. Él no se equivoca. Él sabe pedir y el Padre lo escucha. Bendito es el nombre del Señor. Vamos al libro de Jueces, capítulo 14. Vamos a leer del versículo 1 al 6. Dice: Sansón y la mujer filistea de Timná. Descendió Sansón a Timná y vio en Timná a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timná una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timná, y cuando llegaron a las viñas de Timná, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el versículo 6 dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. La palabra de Dios nos dice: no es con espada, ni con ejército. ¿Cómo va la alabanza? Mas con su Santo Espíritu. Vemos que este varón, después de haber visto a aquella doncella, que se lo declaró a sus padres que se la pidieran porque le gustó. Sus padres le dijeron: bueno, pues, diciéndole: no te conviene. ¿Acaso no hay una joven que te pueda gustar en medio de nuestro pueblo? ¿Cómo es que has puesto los ojos en aquella? Pero eso venía de parte de Dios, lo que acabamos de leer. El punto es de que cuando él no se esperaba, fue atacado por el león. Y sabemos nosotros, hermanos, que los animales salvajes es difícil de vencerlos. Mano a mano, por lo regular el hombre siempre pierde, nos devora, nos come, nos traga, nos mata. Pero hermanos, cuando el Señor toma la batalla, la guerra en sus manos, vino sobre Sansón el Espíritu de Jehová y le dio la fuerza para poder vencer a ese animal salvaje. Entonces, ese animal fue vencido por la razón de que el Espíritu de Dios vino sobre Sansón. De igual manera, hermanos, a nosotros, ¿quién es el que nos sostiene en las pruebas? ¿Quién es el que nos guarda en la persecución? ¿Quién es el que nos guarda en medio de la desesperación? El Espíritu Santo. En medio de la desesperación, siempre el Espíritu nos dice: tranquilo, mía es la batalla, vosotros estéis tranquilos. En medio, cuando vemos puertas cerradas, cuando los doctores dicen: mira,
Cuando uno ve salir al doctor que viene de allá de la sala donde se encuentra el familiar enfermo, uno está desesperado esperando noticias, hermano. Pero nosotros que tenemos el Espíritu de Dios, al ver la cara, vemos ya la respuesta. ¿Verdad? ¿O me equivoco? A veces no necesitamos que exprese lo que a veces lamentablemente no queremos oír. Y entonces lo que Él empieza a decir es la confirmación de lo que hemos visto en su cara, en su rostro. Asimismo, el Señor en medio de esas pruebas tan terribles, Él nos da paz. El Espíritu Santo nos da paz. Tranquilo. Tranquilo. Y no solamente nos da de su paz, nos da fe. Nos da fe. Y si no tenemos suficiente fe, conociendo nosotros la palabra de Dios, Padre, he escuchado que no hay remedio ante esta situación. Y empezamos a clamar y a llorar. Pero nosotros conocemos a un Cristo de poder que abrió el mar, que escuchó a Elías cuando clamó por la lluvia, que escuchó a Josué cuando el sol le dijo detente. Con mayor razón va a escuchar a usted que clama por salvación, por sanidad, porque le dé más años de vida a su familiar. El nombre poderoso de Jesús. No me cansaré de expresar lo que el Señor pone en mis labios. Sanidad, sanidad en el nombre poderoso de Jesús. El diablo no quiere ver que los milagros de Cristo se sigan manifestando en su pueblo. Pero Cristo, así como nosotros sabemos por la palabra de Dios que resucitó, Él está vivo y sigue resucitando a aquellos que están muertos espiritualmente, a aquellos que están a punto de morir físicamente. Palabra de Dios. ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive. Bendito es el nombre del Señor. Ese es el Espíritu de Dios que está con nosotros. Nos da fuerzas, hermano. Precioso Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, hermano, yo pienso y digo, es como andar sin dirección. Así es andar sin dirección, es andar sin luz, es andar perdido, es andar sin saber ni a dónde vas, no sabes ni qué hacer. Por eso, hermanos, es muy necesario orar y orar, porque el Espíritu Santo nos guía, nos instruye, nos corrige, nos enseña, nos dice, vete por aquí, dale por acá, haz esto, no hagas el otro, no digas esto, ayuda a este, llámale al hermano, a la hermana fulana, mándale un mensaje, dile esto. Es el Espíritu Santo que está con nosotros, activado, vivo, fuerte. Pero cuando no estamos, hermanos, en sintonía con el Espíritu Santo, hermanos, anda uno pensando solamente en yo y en yo. Ni me acuerdo de usted ni de nadie. Ese no es el verdadero Hijo de Dios. Ciertamente tenemos que estar ocupados, pero no dejando de orar, de interceder los unos por los otros. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Vamos a tocar el libro de Salmos. El Salmo número 139 dice de la siguiente manera, el versículo 7,
¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el sol hiciere mi estrado, he aquí, tú estás. Esa hermosa alabanza que entonó nuestra hermana María, que dice, y es que cuando me toca, me hace temblar. Y es que, hermano, cuando el Espíritu de Dios nos toca, nos hace temblar, nos hace llorar. ¿Quién se resiste ante la presencia de Dios? ¿Quién? No lo hay, ni lo habrá. Aún los demonios tiemblan y huyen de la presencia de Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huirás de su presencia? Esto me hace pensar, palabra de Dios, que hay muchos hijos pródigos que han dejado lamentablemente el camino de Dios. Se han ido. Duele cuando alguien se va de la congregación, pero me consuelo cuando sé que está buscando al Señor en otro lado, aunque digo, bueno, pues ¿por qué se fue? Pero bueno, pues si allá se siente mejor, pues ya en cierta manera me siento mejor, porque digo, bueno, al menos está buscando al Señor. Pero más triste es cuando lo vemos que no está buscando a Dios, cuando lo vemos a veces que ha vuelto al mundo, que ha vuelto al pecado, hermanos. Eso es triste. Pero aún así, recuerda que tienes una madre, que está principalmente ella, que por la gracia de Dios se trajo al mundo y sabe la madre el dolor, el amor que te tiene. Nosotros como hermanos nos amamos en el amor de Cristo, pero más una madre por su hijo, que ha conocido de la palabra de Dios, y aunque quizás no está ni estará en los vicios, pero está apartado del camino de Dios, y el Señor te dice, ¿a dónde podrás ir de mi presencia? ¿A dónde tengo propósitos contigo? Vas a regresar, aunque seas con la vara, pero vas a regresar. En el nombre poderoso de Jesús, es el Espíritu de Dios que te amonesta. Y dentro de ti te dice que vuelvas a la casa de Dios. Pero desafortunadamente, el orgullo a veces nos impide. No queremos llegar a la casa de Dios. A veces nos da pena, nos da vergüenza. No, mira, me han visto los hermanos, no voy a ir. A veces es la falta de fuerzas para llegar a la casa de Dios. Sea la razón que sea, no podrás huir de la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo te está amonestando y te seguirá amonestando. No te dejará tranquilo jamás, porque Jehová cumplirá su propósito en usted. Jehová cumplirá su propósito en mí, aunque el diablo no quiera. Yo me doy para el Señor al 100%, dígalo usted. Bendito es el nombre poderoso del Señor. El Señor no cumple a veces el propósito en el tiempo y en la forma como Él desea por nuestra necedad. Somos nosotros los que fallamos. Somos nosotros los que trazamos sus planes. Pero ahí está el propósito de Dios sobre nosotros. Sigue diciendo, si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el sol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás.
Palabra de Dios. A donde quiera que usted se vaya, la presencia de Dios te seguirá todos los días. No te dejará dormir aún en los sueños. El Espíritu de Dios te amonestará. Así como nos amonesta a nosotros a que nos levantemos a orar, a que leamos las Sagradas Escrituras un rato por lo menos. El Espíritu de Dios nos amonesta. Si nosotros no lo hacemos, es asunto de nosotros, tenemos problemas con el Señor, pero el Espíritu de Dios no podemos ignorarlo. Él nos está amonestando, Él nos está diciendo: por favor, ya basta de ignorar al Espíritu Santo. Aunque sabemos que Él existe, no queremos obedecerle. Vamos a ser obedientes a la voz del Espíritu Santo. Vamos ahí mismo al Salmo número 51. Y dice de la siguiente manera, el versículo 1. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Así que todos le podemos decir al Señor: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. El Señor escucha la oración. Dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Es importante reconocer nuestras rebeliones. Mientras el pecador no reconozca su rebelión, mientras el pecador no reconozca que le ha fallado a Dios, Dios no podrá hacer nada en él. Porque Dios no trata con los soberbios. Dios no trata con los orgullosos. Dios trata con los humildes. Cuando nosotros reconocemos que le hemos fallado a Dios y le pedimos perdón, entonces el Señor escucha nuestras oraciones y Él nos atiende. Pero mientras nosotros sigamos ignorando la voz del Espíritu Santo, entonces ¿qué va a decir el Señor? Bueno, te he hablado de muchas formas, no me quieres oír, no me quieres obedecer, te voy a dejar, pero te voy a traer con ese corazón contrito y humillado. Porque tarde o temprano, hermanos, las lágrimas cansan. Y algunos lloran y lloran. Y tal parece que no tienen otra Biblia más que el libro de Lamentaciones. Puras lamentaciones. No salen de ese libro. Lamentaciones de día, lamentaciones de noche. ¿Y dices que conoces a un Cristo de poder? No, no lo conoces. Porque nosotros, la palabra de Dios nos dice que el Evangelio es gozo, justicia y paz en el Espíritu. Nosotros tenemos ese gozo, hermanos, que es más allá de la alegría. Tenemos esa paz en medio de cualquier circunstancia. Entonces estar de lloro en lloro y en lloro y en lloro, hermanos, eso no es el gozo del Señor. Nosotros conocemos a un Cristo de poder, tenemos a un Dios justo que nos consuela. Entonces si está de lloro en lloro, entonces ¿acaso Dios no te puede consolar?
Es que no te dejas consolar, no te quieres dejar consolar. Algunos sufren porque quieren. No se quieren acercar al Señor. No quieren dar, como dicen por ahí, su brazo a torcer. El orgullo los domina. Y el Espíritu de Dios ahí amonestándole. Pide ayuda. ¿Y qué dice el Señor? Clama a mí y yo te responderé. Y ahí estamos, algunos encerrados en sí mismos, diciendo, nadie se acuerda de mí, el pastor no me llama, el predicador ni se acuerda de mí, los hermanos con los que salía a convivir, nadie. Ahí estamos. Pues algunos ni contestan. ¿Cómo vamos a poder? Aquí hay que orar los unos por los otros. Algunos solitos se alejan por sí solos. No. El cuerpo de Cristo debe y está, hermanos, unificados. Todos nos necesitamos los unos a los otros. Pero algunos quieren ser el llanero solitario. Y luego nos quejamos. Mira, por poco me muero. Y nadie me llamó. Pues ¿cómo vamos a saber? Por favor, ¿cómo vamos a saber? A veces, peor cuando cambiamos el número de teléfono. Y creo que eso lo tiene todo el mundo cuando a nadie se lo he dado. Y todavía vengo y reclamo si no me has llamado. Pero por favor, solamente el Señor nos comprende, hermanos, porque somos bien difíciles. Bien difíciles. Entonces el primer punto es reconocer mi rebelión. Somos rebeldes en alguna forma, hermanos. No crea que somos fáciles. El problema de Dios siempre ha sido con el hombre. Él no tiene problema con los animales. Los animales entraron al arca. Él no tiene problema con la naturaleza. La tierra sigue girando sobre su propio eje y alrededor del sol. Los planetas siguen haciendo su función. Todo. Y nosotros vamos de mal en peor. Pero es tiempo ya de que no ignoremos la voz del Espíritu Santo. Es necesario que nosotros no solamente sepamos que hay un Espíritu Santo, sino que obedezcamos la voz del Espíritu Santo. Porque no solamente podemos decir, mira, le voy a enseñar a aquellos que hay un Espíritu Santo. Eso está bien, pero nosotros tenemos que tomar acción. Padre, háblame. Estoy dispuesto a obedecerte. Poder de Dios. Vamos ahí mismo al Salmo número 143, versículo 10. Dice de la siguiente manera: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. El Señor nos dice, si alguno está escaso de sabiduría, pídala a Él, el cual dará abundantemente y sin reproche. Nosotros estamos escasos de sabiduría, yo lo reconozco. No sé nada. Necesitamos sabiduría espiritual para comprender la palabra de Dios, para comprender las cosas de Dios. Necesitamos sabiduría, hermanos, terrenal, también en lo secular, para poder desarrollar un buen trabajo, porque a veces no entendemos ciertas cosas. También el Señor nos las da, si nosotros le pedimos y nos esforzamos, hermanos. Por eso es necesario que los jóvenes, los niños, todos se sigan preparando en lo secular también. Y el Señor quiere que su pueblo se prepare, los que puedan prepararse en lo secular. Claro que sí, ¿por qué no?
pero sobre todas las cosas que no se aparte su corazón del Señor. Porque si se aparta, entonces ahí está el gran problema. Si nosotros le decimos al Señor, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud, el Señor nos va a enseñar, su Espíritu Santo nos va a enseñar. Si nosotros no entendemos a veces ciertas escrituras, hermanos, seguimos orando. Padre, enséñame qué significa esto. Por eso Él dice escudriñar las escrituras. Pero no lo entendí aquí, le paso a la página, voy a dormir, ahí después, me lo expliquen el lunes. No. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, que es el mejor maestro. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, de manera autodidacta, por sí solo, guiado por el Espíritu Santo. Y no estoy haciendo de menos a ningún hermano, a ningún hermano maestro, no. Son constituidos, puestos por Dios. Dios les ha dado ese llamado, Dios les ha dado esa sabiduría. Pero nosotros, hermanos, podemos pedirle al Señor. Y aquí nosotros podemos seguir aprendiendo más a través del Espíritu Santo. Pero no queremos hacer nada. Todo que me lo pongan servidito. Ahí. No. A nosotros, hermanos, tenemos que hacer nuestra parte también. El Señor nos dice, enséñame. Le podemos decir al Señor, enséñame. ¿Acaso el Señor no nos puede dar de su sabiduría? Ten, para que no te mates tanto escudriñando, ten toda la sabiduría. Hermano, no, tenemos que hacer también nuestra parte. Por eso el Señor dice, esfuérzate. Entonces, si el Señor nos dice que nos esforcemos, es porque ve que en nosotros todavía hay fuerzas para seguir adelante. Es porque Él ve que en nosotros hay habilidades, hay talento, hay capacidad. Él nos ha dado inteligencia, nos ha dado ojos, nos ha dado todo, hermano. Lo único que nosotros no tenemos es voluntad. Pero le podemos decir al Señor, Padre, te entrego mi voluntad. Haz de mí como tú quieras, me rindo. Ya para concluir, vamos al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 14. Romanos, capítulo 8, versículo 14. Y dice, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nosotros, hermanos, no necesitamos que nos recomienden, que nos promuevan. Mira, tú eres hijo de Dios, que yo jale un letrero, soy cristiano, soy evangélico, respétenme por favor. No, yo no necesito eso. Usted no necesita eso. Es el fruto del Espíritu Santo quien va a dar testimonio. El Espíritu Santo dentro de nosotros de que somos hijos de Dios. ¿A usted no le ha tocado, hermano, que cuando usted llega a determinado lugar, por ejemplo, va a visitar a alguien o cualquier cosa y hay algunas personas que están tomando? Ellos, al ver que usted llega, dejan de tomar o hacen a un lado la cerveza. Y usted no les dijo, mira, dejen de tomar, que llegó el Hijo de Dios, que llegó el cristiano, ¿no? Es la presencia de Dios. Por sus frutos los conoceréis. Y le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque así como ellos están, así anduvimos nosotros, pero por la gracia de Dios, hermanos, de alguna u otra forma nosotros andábamos mal delante de Dios. Puede uno decir, bueno, yo no tomaba, yo no fumaba, pero no buscábamos a Dios.
Y el no buscar a Dios es pecado. Pero hoy, por la gracia de Dios, el Señor nos ha salvado y asimismo Él quiere salvar a todos aquellos que están en pecado. Dios los quiere salvar a través de Cristo Jesús, que reconozca sus pecados, que reconozca que están mal, que prueben a Cristo, del cual nunca se van a arrepentir de probar a Cristo, porque Él es paz, Él es la vida eterna, Él da la salvación, Él da la sanidad, Él da consuelo, Él da todo. Así que, si somos nosotros guiados por el Espíritu de Dios, verdaderamente nosotros vamos a ser hijos de Dios. El que no es guiado por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, hace lo que quiere, vive como quiere, habla lo que quiere. Y pues bueno, entonces si dice que es hijo de Dios y haciendo esas cosas que a Dios no le agrada, sinceramente, se está engañando a sí mismo. Se está engañando. Y el Señor no quiere que nadie viva engañado. Y conoceréis la verdad, dice la palabra de Dios, y la verdad os hará libres. Libres para adorar al Señor. Libres para buscarle. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Dios le bendiga, hermanos y amigos. Hasta aquí el mensaje en esta hora.